los primeros versos del capítulo 18, los primeros 6 versos del capítulo 18, pero vamos a exponernos, si Dios así nos lo concede, vamos a exponernos a todo el capítulo. Éxodo capítulo 18. Dice así la palabra de Dios. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Padre, muchas gracias por esta porción de las Escrituras, muchas gracias por este tiempo que tenemos en el que nos podemos exponer a tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y sabemos que la vas a usar poderosamente. Señor, con tu palabra puedes incluso resucitar. Con tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por tu palabra existen, Señor, y son sustentados. Así que, Señor, usa tu palabra poderosamente para resucitar muertos hoy, para traer vida a los huesos secos. Usa tu palabra poderosamente, Señor, e independientemente de quién la predique o la hable, Señor, por tu poder, por tu gracia, no por mi pureza o por mi santidad o por mi poder, sino por el tuyo, Señor. En Cristo oramos y damos gracias. Amén. Hoy en día, si una cosa sabemos, aquellos que nos interesa un poquitico la política, no creo que seamos de los creyentes que más se interesan en política en el mundo. Nos han enseñado que nosotros no tenemos que meternos en política. Desde que estoy en una iglesia se ha hecho una separación clara entre la política y el cristianismo. Los cristianos no se meten en política. No así en los países donde hay más libertad, de democracia y mejor teología. Donde hay mejor teología se enseña que la política es parte de nuestras vidas y que de hecho la política tiene mucho que ver con la verdad de las Escrituras. De los políticos deben aprender de Dios. Pero si una cosa nosotros sabemos que nuestro Señor nos dijo muy bien, y lo vemos claramente en la vida de hoy, es que los gobernantes hoy lo que quieren es beneficiarse de las personas. Los gobernantes llegan al poder para hacerse ricos o millonarios. Encontramos por excepción alguna nación donde son los millonarios los que van luego a servir allá arriba, no para hacer más millones porque ya son millonarios. Pero la mayoría de los casos van pobres al poder y se vuelven millonarios con las riquezas de aquellos que deberían servir. Jesús le dijo a sus discípulos: no sean como los gobernantes de este mundo. Ustedes aquellos que quieran ser grandes, deben dedicarse a servir a los demás. Los líderes de las naciones deberían dedicarse a servir a los demás. Ese es el rol que ellos deben cumplir. Ellos deberían estar ahí para servir a sus naciones. Dios les concede ese privilegio para que puedan servir, para que sirvan. Y van a tener que darle cuenta a todos esos líderes de naciones que han existido y que van a seguir existiendo. Van a tener que darle cuenta a aquel que les dio esa oportunidad. Pero
ejemplos negativos de líderes, basta que leas un poquitico de historia o que leas 2 periódicos, no menticieros, sino algunos noticieros, que tú los veas de verdad y vas a ver que hay muchos líderes negativos, personas que han defraudado a sus naciones, y de eso está lleno este mundo, de personas que han defraudado a sus naciones, políticos que llegan al poder, incluso políticos, no importa de derecha o de izquierda. De hecho, si hay izquierda hoy en el mundo es porque la derecha se ha portado requete mal. Ha llegado al poder también para robar. Por eso es que las personas dicen yo prefiero otra cosa y saltan a la izquierda absurda. Pero es así, la izquierda que siempre es anti Dios, antibíblica, por eso le llamo absurda y le llamo muy pecaminosa. Pero la izquierda florece porque la derecha no hace lo que tiene que hacer. De la misma manera que alguien dijo alguna vez, el mal prospera porque los hombres buenos no hacen nada. Entonces, ¿qué les digo? Personas líderes que nos desilusionan, hay muchos en la historia. Muchos en la historia. Hermano, pero en las escrituras tenemos líderes que podemos imitar. Y nosotros sabemos que por la gracia de Dios. Pero el capítulo 18, hermanos, nos muestra un líder que todos quisiéramos tener. La nación de Israel tuvo un líder que todos deberíamos mirar. El Espíritu Santo ha dedicado un capítulo del libro de Éxodo a enseñarnos ese líder. Un capítulo entero concentrado en Moisés. Moisés tuvo que escribir de sí mismo este capítulo. Él fue el autor humano que Dios usó, pero el Espíritu de Dios le hizo escribir este capítulo. Este capítulo se concentra en Moisés, en su familia, pero todos nosotros deberíamos mirar allí y mirar un líder que deseamos. Un líder que debemos orar por ello, por tenerle. Un líder ideal. Este es el que se nos señala en el capítulo 18. Yo les invito a que vaya conmigo a ver a este líder del pueblo de Dios. Lo primero que vemos es el líder visitado por su suegro, ¿verdad? Una persona tan común como tu suegro. Una persona, sí, todo lo que tenemos la dicha de tener esposa, tenemos suegros, mejores o peores, pero tenemos suegros todos, ¿no? Bueno, si es que nuestra esposa no es, bueno, si no es huérfana de padre, ¿no? Indudablemente. Pero vamos a ver la visita del suegro de Moisés a Moisés y vamos a aprender de ello. Lo primero que ocurre es esta narración, ¿verdad? Donde Jetro, el suegro de Moisés, escucha de lo que estaba pasando con Moisés y con el pueblo de Israel y va a visitar a su yerno. Vamos a ver allí los primeros versos. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Entonces, el motivo de la visita, el motivo de esta visita de Jetro a Moisés no es otra cosa que haber escuchado lo que Dios había hecho. Pero no es lo mismo escuchar que tener un testimonio, escuchar comentarios, que tener un testimonio bien cercano de alguien que vivió el asunto, ¿verdad? No es lo mismo tener el testimonio bien de cerca. Y aquí está la curiosidad, que en este caso no mató al gato, sino que le hizo bien. Escuchó y fue a ver personalmente qué era lo que pasaba con Moisés, Israel y Dios. Y esa inclinación que tuvo Jetro fue buena. Escuchó hablar de Dios, de sus prodigios y fue a orientarse de cerca sobre esto. Y allí llega Jetro. Dice el versículo 2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, bueno, y el otro Eliezer, y vamos a hablar de ello ahora. Entonces lo primero que ocurre aquí,
es que el líder, Moisés, recibe ahora, casi que en una nueva boda, a su esposa de su suegro. Ya su suegro le había dado a esta mujer por esposa, ¿verdad? Pero él, por causa del Señor, tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos. Esta parte a mi esposa no le va a gustar mucho. Esta parte de la predicación, esta parte de la revelación escritural no le va a gustar mucho a mi esposa. Pero en ocasiones, por causa del reino de Dios, hay que dejar a la esposa y a los hijos. Y eso no debe ser muy común. Ya me está mirando atravesado ya. Eso no debe ser muy común. No debe ser por mucho tiempo. Pero hay momentos en que eso puede ser necesario. Jesús dijo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa e hijos, por causa de mi nombre, que no reciba 100 veces más y luego la vida eterna. Hay ocasiones muy especiales, necesarias, imperiosas, en que es necesario incluso dejar a la esposa y a los hijos por cierto tiempo. Y ese fue el caso de Moisés, hermano. Usted se imagina, usted sabe la misión que tuvo Moisés en Egipto. Gracias a Dios todo fue así. Un día después de otro, ¿verdad? Gracias a Dios fue así. Y yo creo que una de las razones por las que Dios hizo todo rápido es porque estaba el matrimonio de Moisés y Séfora en juego. Bueno, una de las razones. Pero, hermanos, tuvo que dejar a su esposa. La misión implicaba hacerlo, mucho riesgo, sí, la muerte, todo el tiempo implicaba, él tenía que ir solo a esa misión. Él tuvo que dejar a Séfora y a sus hijos. No fue un asunto de voy a ir a Venezuela a cumplir misión 2 años para hacer un poquito de dinerito, voy a vivir la mentira de que soy un misionero, hacer bien a otro país, y lo que tú y yo sabemos es que voy a buscar a ver si nos podemos comprar aunque sea una casita de un apartamento. Y pones en riesgo tu matrimonio, la vida de tus hijos, cuando más te necesitaban, etcétera. Y la mayoría de las veces eso que nosotros sabemos muy bien, que sufrimos y lloramos, terminó en la mayoría de los casos en divorcio y en un desastre. En un desastre. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de separarse por poco tiempo por un asunto muy imperioso que implica el nombre del Señor. Una misión muy específica por corto tiempo para servir al Señor. Eso hace que pronto tu esposa y tus hijos vengan de vuelta sin consecuencias, como en el caso. Aquí viene Jetro, no de manera pecaminosa, sino de manera correcta, a llevar nuevamente a su esposa a las manos de su esposo, de Moisés. Así que el que obedece a Dios va a ser bendecido de esta manera. Ahora se le entrega nuevamente a la esposa y los hijos. Moisés no debía salir a buscarlas a ellos, porque implicaba dejar al pueblo, abandonar la misión. Por eso, gloria sea a Dios por hombres como Jetro, ¿verdad? Que entienden que su esposa debe estar al lado de su esposo. Y si nos ponemos en el lugar de Jetro, yo quisiera a mis hijos cerca de mí todo el tiempo y a mis hijas más. Pero, hermanos, un hombre de Dios hace esto y lleva a su esposa y a sus nietos, aunque lo quiera cerca, donde deben estar. Así lo hizo. Recibe a la esposa y a los hijos a pesar de eso. Ahora, aquí el Espíritu de Dios nos muestra el nombre, nos recalca el nombre de los hijos de Moisés por algún motivo. Y aprendamos esto porque quien pone los nombres o quien ponía los nombres en este tiempo eran los padres, hombres, machos, varones, masculinos. Hermana, lo siento por ustedes, mis amigas, lo siento por ustedes, pero así es. Ese es el orden de Dios. Ayer yo vi una escena interesante. Viví una escena interesante a raíz de la enfermedad de Grace. Estaba enferma Grace, la llevan al hospital a hacerse una placa. Y allí, como ustedes saben, querían dejarla ingresada.
sin muchos motivos, pero bueno, querían dejarla ingresada. Algo que uno no se explica, porque como tú como médico vas a querer ingresar a un niño suponiendo que quieres hacerle bien y le vas a ingresar en una pocilga. Eso no tiene sentido. No tienes medicamento, tienes mucha suciedad, no entiendo. Quiero hacerle bien, vamos a dejarle ingresado, porque hay que dejarle en observación. No tiene sentido, pero bueno, como las cosas aquí que no tienen sentido. Y los padres tuvieron que decidir, los padres de Grace tuvieron que decidir qué iban a hacer, si la iban a ingresar o no. Entendiendo por la verdad de las escrituras que los hijos son nuestros, no tenemos que obedecer a los médicos cuando no están obrando en consecuencia. Porque si me ingresan a mi hijo porque necesita ingreso hospitalario, porque la placa dio alterada, el medicamento es solo a nivel de hospital, etcétera, etcétera, y tú me dices, mira, deberías ingresarlo. Usted sabe cómo hablan los médicos aquí, como si fueran dueños de nosotros. Tienes que dejarlo ingresado. ¿Cómo que tienes? ¿El hijo es tuyo o es mío? Bueno, el asunto es que tuvieron que decidir entre Giovanni y Daniela qué iban a hacer. Y la escena a la que les llamo la atención es la siguiente. Daniela, entendiendo muy bien su rol, le dijo a Giovanni, decide. Yo voy a hacer lo que tú decidas. No les voy a decir la respuesta de Giovanni, pero bueno. Daniela le dijo, decide. Aquí eres tú el que decide. Tú decides y nosotros y hacemos lo que tú digas. Eso debes entenderlo tú, mi hermana y mi amiga. Tu esposo debe decidir. Tu esposo debe decidir. Es el hombre quien debe decidir. Y quien ponía los nombres no era la esposa. Hombre, yo Missy Lady. Me gusta yo Missy Lady. No, es el hombre. Y en el caso bíblico vemos que hubo una época en la vida en que los hijos se le ponían nombres intencionales con un significado. Un significado, y como un hijo era alguien que nacía al lado tuyo y tú tenías que repetir su nombre, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has tenido que repetir el nombre de tu hijo pequeño? Fulano esto, ¿verdad? Bueno, esos nombres se ponían con sentido, algo tenían que decir esos nombres. Y debían recordar algo. Y los hijos siempre nacen en una etapa de la vida en que tú tienes algo importante que recordarte a ti mismo. Y quizás algo que debe recordar él también. Por eso antes tú te encuentras algunas por ahí milagros, ¿sí o no? Te pusimos milagro porque tú fuiste un milagro, mija, ¿sí o no? Esos son nombres puestos porque tienen con razón, con sentido. A mí me pusieron René, no sé por qué, no significa nada. Que yo sepa, por la rana René a lo mejor. El asunto es que los nombres se ponían con un propósito. Y aquí el Espíritu de Dios nos quiere recordar el sentido, el significado de los nombres de los hijos de Moisés. Dice así el versículo 3, por favor, conmigo aquí. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, Moisés, ¿verdad? Forastero he sido en tierra ajena. Usted recuerda que Moisés tuvo que huir de Egipto, llegar a la tierra de Madián y allí conoció a Séfora, allí conoció a Jetro, se casa con Séfora. Cuando tiene el primer hijo dice, yo he sido un forastero en esta tierra. Yo he vivido como forastero. Yo no soy de aquí y he tenido que vivir aquí. Y aquí soy un forastero. Pero por otro lado, él está recordando una verdad más gloriosa que ser forastero en una tierra de esta tierra. Porque la escritura a mí me dice en Hebreos 11 que todos esos hombres de fe vivieron aquí sabiendo que tenían una ciudad celestial, gloriosa, a la cual ellos iban a caminar un día. Así que todo hombre de fe en las escrituras ha caminado por este mundo sabiendo que en cierta manera es un forastero aquí. Y además le está diciendo a su hijo, hijo, tú naces en este mundo, pero deberías verte en este mundo solo de paso. Es una transición. Hermanos, hermanos y amigos, en cierta manera todos aquí somos forasteros. Hay un lugar donde vamos a existir para siempre, o en la vida eterna,
o en la condenación eterna, ¿dónde vas a estar tú? Todos somos Gersón aquí. Todos somos, en cierta manera, forasteros aquí. No hagas demasiado fundamento aquí. No te ancles demasiado aquí. No pienses que esto aquí es permanente. No pienses que es para siempre. Todos somos aquí, un poco, forasteros. Por otro lado, a su segundo hijo le pone Eliezer, porque dijo, dice el versículo 4, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Usted recuerda que él mató a un egipcio, que Faraón enseguida dijo, búsquenlo, y él pudo irse. Él se supo siempre librado por Dios. En otras palabras, hermano, Eliezer le recordaba siempre, Dios es mi ayuda. Dios es quien me ha librado. Dios es quien me ha librado de las garras de aquel que busca mi vida para matarme. Y todos nosotros tenemos un faraón detrás. Todos nosotros, ya sea el diablo, nuestra propia pecaminosidad o el mundo, anda buscando cómo hacernos mal. Dios es nuestra ayuda. Y si no hemos sido alcanzados por la espada de Faraón, es gracias a Dios. Así que, ¿cuánto nos hace falta un hijo que diga, que me recuerde, Dios es mi ayuda? Dios es mi ayuda. Ese es Eliezer. Vamos a ver ahora el lugar del encuentro y los sucesos que ocurrieron también en ese encuentro. En los versículos del 5 al 9 nos habla de esto. Dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Hermanos, Moisés era un hombre que vivía, que comenzó a vivir desde que tuvo ese encuentro con Dios para Dios. Y donde se encuentra ahora, donde ocurre este encuentro es en ese monte llamado el monte de Dios. Nosotros sabemos que el suceso que había ocurrido antes de esto fue una guerra, primera guerra que tuvieron, ¿verdad? Contra Amalek, y antes de eso Dios sacó, o sea, brotó agua de la peña, Dios se puso encima de la peña, en el monte de él, encima de la peña, allí fue golpeado, allí estaba Moisés cuando vino Jetro. Y miren qué postura tiene Moisés, aprendamos de este líder, aprendamos de este líder. Dice el versículo 6, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés, el hombre de Dios, salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Hermanos, qué postura tan digna de un líder del cual tenemos poco. Un hombre que es el líder de todo, de más de 2 millones de personas. El hombre que tiene la vara de Dios y que Dios ha hecho caer granizo, tinieblas, de todo tipo de juicio por su mano. El hombre que le da un golpe a la peña y sale agua y corre como ríos en sequedales. El hombre que si levanta su mano la guerra se gana y si baja su mano la guerra se pierde. Ahora viene un anciano, probablemente pobre, y él se inclina ante el anciano y le da un beso. Y le dice, ¿cómo estás, mi suegro? ¿Cuánto debemos aprender de un hombre así? Que no importa quién sea, se inclina ante las canas, honra al que debe ser honrado y trata a su suegro como si fuera su padre y le besa, le abraza. ¿Cuánto necesitamos ese tipo de líder hoy? De líderes hoy. No se le sube los humos para la cabeza, como decimos nosotros, sino que sabe muy bien
quién es delante de Dios y cómo cada persona merece honra. Se inclina ante las canas, se inclinó, dice, ante su suegro y lo besó. ¿Cuánto respeto? Sigue diciendo nuestro texto. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y vinieron a la tienda. Y miren qué hace Moisés en la tienda con su suegro. ¿Qué hace? ¿Usted recuerda el salmo que leímos? El salmo que leímos fue el Salmo 105. Ese salmo nos dice que nosotros deberíamos relatar las maravillas de Dios en todo lugar. Nosotros debemos hablar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros en todo lugar. Nosotros tenemos que ser incesantemente de aquellos que testifican lo que Dios ha hecho con nosotros en todo lugar. Hacerlo con sabiduría, hacerlo con mesura, hacerlo con humildad, hacerlo de tal manera que glorifique a Dios y no a nosotros mismos. Pero contar las maravillas de Dios en todo lugar. Dice el versículo 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. ¿Usted recuerda? Todo lo que Dios hizo a Faraón. Moisés no pudo haber tenido una interpretación como esta. Yo levantaba mi mano y Dios hacía esto. Él no tuvo esa interpretación. Él contó todas las cosas que Jehová hizo a Faraón. Él no contó y yo me presenté valientemente delante de Faraón y lo humillé. No. Contó las cosas que Jehová hizo a Faraón. Contó las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. ¿Por qué? Por amor a Israel. Por amor a Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Dios los libró en todo lo que pasaron junto al camino. Es Dios el libertador de ellos. Y el versículo 9 dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. ¿Se da cuenta cómo Dios es exaltado cuando se testifica correctamente de él? Dios es exaltado, no es exaltado el hombre. Hermanos, una cosa nos debe quedar bien clara. Cada vez que nosotros prediquemos, testifiquemos de las maravillas de Dios. No de las grandezas tuyas, ni del valor tuyo, ni de la fe tuya. Testifiquemos de la obra de Dios. Que todos queden claros que toda la gloria es para el Señor. Esa es una predicación evangélica. Eso es testificar conforme a la verdad. Cuando usted habla lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ha hecho alrededor suyo, lo que ha hecho en tal lugar, es Dios el que debe ser exaltado. Eso hace que otros glorifiquen a Dios, como hizo Jetro, que estuvo muy contento de lo que Dios había hecho con Israel. En el versículo 10 en adelante vemos resultados del relato de Moisés. Sí, inmediatamente dice y Jetro dijo, bendito sea Jehová, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Se da cuenta? Un hombre que hasta hoy ha temido a Dios en cierta manera, que tenía una fe porque él era sacerdote de Dios. En Madián, pero sacerdote de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, este hombre es un descendiente de Abraham también. Ve y busca en Génesis cómo Madián es uno de los descendientes de Abraham por medio de Cetura. Así que tenemos aún un descendiente de Abraham que había escuchado del Dios de Abraham
y que adoraba a Dios en cierta manera, al Dios verdadero, pero que su fe fue engrandecida cuando escucha el testimonio de lo que Dios había hecho con Israel. Él sabía que Dios había escogido a Isaac y dentro de Isaac a Jacob y a Jacob y toda su gente. Y Dios se había glorificado en medio de su pueblo. Y ahora estaba dando gloria a Dios y había dicho, ahora mi fe es engrandecida, ahora conozco que no hay Dios sino solo Dios y que todo lo demás es basura, es vanidad. Todo lo que creen los pueblos es vanidad. Lo que creen los egipcios con todo su poder es vanidad. Dios es Dios. Dice, ahora conozco que Jehová, versículo 11, es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Los egipcios se ensoberbecen de que tienen a tal Dios y el río y el sol y la luna. Dios los humilló a todos ellos. Dice el versículo 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Recuerden que era sacerdote. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hermanos, el testimonio de Moisés hizo que allí se levantara un altar en agradecimiento a Dios. Allí se ofrecieran sacrificios por el pecado en agradecimiento a Dios. Allí se reconociera al Dios verdadero y se adorara al Dios verdadero. Y viniera Aarón y muchos ancianos y se gozaran. Eso es lo que provoca un verdadero líder. Que muchos cuando lo escuchen testifiquen y glorifiquen a Dios. No lo adoran a Él. No lo exaltan a Él. Exaltan al Dios que Él testifica. Un verdadero líder no hace que las vistas se pongan en Él. Hace que las vistas se pongan en el Dios que lo salvó a Él. Hace que todo el mundo mire a aquel que debe ser mirado. Eso fue lo que hizo Moisés. Testificó correctamente de Dios y provocó que su suegro glorificara a Dios y adorara a Dios. Por último, vamos a ver. Por último, no es por último. Sí es por último. Segundo punto. Y es el último punto. Vamos a ver el líder aconsejado por su suegro. La última parte que es una parte más larga, ¿no? Pero la última parte de sermón. Vamos a ver a ese líder aconsejado por su suegro. Un líder aconsejado por un viejo. ¿Por qué no? Moisés recibiendo consejo. El hombre, el profeta, al que Dios le habla, recibiendo consejo de otro. ¿Por qué no? Aquí vemos al líder aconsejado por su suegro ya mayor. Dice el versículo 13, y ese consejo lo vemos desde el 13 hasta el final, pero bueno, dice el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Aconteció que al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Al día siguiente. ¿Recuerda quién está de visita? El suegro está de visita, ¿verdad? Al día siguiente, Moisés sigue trabajando. Pero ¿y tu suegro, Moisés? ¿Por qué no te cogiste unos días con el suegro? No, al otro día está trabajando Moisés. Está juzgando al pueblo. ¿Y qué trabajo? Está todo el día juzgando al pueblo. Miren cómo dice el verso. Y el pueblo estuvo, estoy leyendo el versículo 13, delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ese es un líder que trabaja. Ese es un líder que trabaja. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo?
¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Vieron qué clase de trabajo? 2 millones de personas, un solo líder, desde la mañana hasta la tarde, allí. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro dijo, de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Eso que estás haciendo no está bien. Desfallecerás del todo. Tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Entonces aquí tenemos el día de y escena donde se dio este consejo, un día después que ya Moisés estaba trabajando, ya dijo que había que trabajar, y los motivos del consejo eran claros. El suegro vio que desde la mañana hasta la tarde estaba Moisés ahí, que iba a morirse en cualquier momento, porque todos los días aconsejando al pueblo y el pueblo ahí todo el día también, mucha gente del pueblo ahí esperando el consejo de Moisés. El pueblo se cansaba y él también iba a desfallecer. Y entonces aparece el consejo, versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, dice Jetro, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, tú debes estar, por supuesto, en la posición de estar en medio del pueblo y debes someter los asuntos a Dios, debes seguir rogando a Dios y pidiendo a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Tú debes enseñarle las ordenanzas y las leyes. Tú debes predicarle, enseñarle, tú debes hacerlo. Y muéstrales el camino por donde deben andar. Tú debes enseñarles y debes mostrarles por dónde debe caminar. Dios te va a decir y tú les vas a decir. Y todo lo que anda a hacer, tú se lo vas a decir. Muy bien. Pero además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Si usted pone esos requisitos hoy para ser gobernante de una nación, primero que descalificado, everybody. Pero si de verdad esas fueron las cualificaciones para gobernar, hermanos, otro gallo cantaría, como decimos nosotros, ¿verdad? La realidad fuera distinta, muy distinta. En todas las naciones, la realidad fuera distinta. Esta fue la realidad. Esto es lo que Dios dice. Así debe ser. El gobierno, al menos de su pueblo, debe ser así. Cuando su pueblo fue una nación, el requisito, recuerden que el pueblo era una nación también. El requisito para ser gobernadores en esta nación era ese. Deberían aprender los gobernantes hoy en día. Esto no es mandatorio, esto no es obligado, pero este consejo deberían tenerlo en cuenta, ¿verdad? Qué distinto sería si nosotros pudiéramos elegir a nuestro gobernante. En este caso los eligió Moisés, ¿saben? No tenemos un Moisés para que elija. Si pudiéramos elegir nosotros hombres que fueran así, para que fueran los que dirigen, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Por cierto, estaban ahí para juzgar, no para mandar. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y miren lo que dice el versículo 24. A partir del versículo 24 vemos cómo se recepcionó el consejo. Vamos a ver un momentico el consejo en sí. El consejo tiene mucho que enseñarnos, porque el consejo primero parte del hecho de que una sola persona no iba a poder, que debía delegar, debía mostrar que él solo no era un hombre cualificado para juzgar. Dios tiene a muchos otros cualificados para ello. Hacemos muy bien los pastores que estamos solos en una iglesia, entender que Dios tiene, cuando hay muchas personas, Dios tiene a otros hombres que deben ser escogidos para eso, cualificados. No debe ser cualquiera, deben tener cualificaciones. Y esas cualificaciones no son muy abundantes, muy comunes, pero miren ustedes, por un breve momento al menos vamos a hacer una pausa en esas cualificaciones. Miren las cualificaciones. Varones de virtud. En otras palabras, varones que moralmente sean hombres que otros ven como hombres dignos. Varones de virtud. Varones que tengan virtudes espirituales, se está hablando aquí. Pero ahora comienza a hablar de algunas virtudes que deben tener. Temerosos de Dios. Hermanos, de esto proviene toda virtud. ¿Tú temes a Dios más que a los hombres? ¿Tú temes que un día vas a tener que darle cuenta a Dios y eso te importa? Tú vives en ese temor a Dios, que no importa si estás solo, si estás acompañado, si estás con un amigo, si estás con alguien débil o alguien frágil, con tu hijo, con tu hija, solo o acompañado. Tú temes a Dios. Cuando estás en grupo, la gente actúa a su manera, tú dices, no, lo que Dios dice es esto. Hay temor de Dios en ti. Hombres temerosos de Dios. Necesitó Israel y necesita el pueblo de Dios hoy también. Hombres que de verdad teman a Dios más que a cualquier otra cosa. Esa cualificación debía estar. Varones de verdad. Varones que creen que hay una verdad y por esa se mueren. No personas que van para cualquier lado, se conducen por cualquier lado porque depende no de la verdad, sino de cualquier cosa que se cree, que se piense. No un ideal hoy y otro mañana, no, ellos creen que hay una verdad y esa verdad es la verdad que deben defender, por la que deben estar dispuestos a morir. Y miren lo que dice en relación a algo que nos gusta a muchos. Dinero. Que aborrezcan la avaricia. Hermanos, en casi cada una de las cualificaciones que vemos en la Escritura, hay una disposición en relación al dinero que es importante. Que es importante. ¿Cuál es tu proyecto de vida, tu disposición? ¿Cuántas veces vemos a hombres que toman grandes decisiones porque quieren ir rumbo al dinero? Rumbo al dinero. La mayoría de las veces, hermano, el camino correcto es en contra de donde hay mucho dinero. ¿Sí? Yo veo personas emigrando a Estados Unidos donde saben que hay más dinero, pero me inclino y glorifico a Dios por aquellas personas que salen de Estados Unidos a ser misioneros en cualquier otro lugar. Hermanos, yo veo una corriente natural
natural, incluso en mi nación. Pastores que vienen de oriente a occidente. Hombres que dicen que son pastores, que vienen pastoreando de oriente a occidente. Y de occidente para el norte. Y tengo que creer que eso lo está haciendo Dios. Tengo que creer eso. Veo vidas que no van como la luz de la aurora en aumento. Como dice que la escritura, que es la vida de los justos. No veo eso como la luz de la aurora, aunque a algunos lo califican así. Oh, que el Señor me ha prosperado, el Señor me ha bendecido. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Los hombres que la escritura señala como hombres que pueden hacer juicio, son hombres que aborrecen la avaricia. Que saben que el causante de todos los males es el amor al dinero. Y que corren en sentido contrario, donde hay mucha abundancia. Y que ponen su esperanza en las riquezas. Huyen de allí. Saben que quien los sostiene es Dios. Quien cuida de ellos es Dios. Y ya sea que les dé poco o mucho, ellos están en sus manos. La manera en que lo describe el libro de Éxodo y que aquí se narra es interesante. Que aborrezcan la avaricia. No es que consideren que es malo la avaricia, no, que la aborrezcan. Que la aborrezcan. A esos, ponlos sobre el pueblo por jefes. A esos, ponlos en el pueblo como jefes. Pero lo que van a hacer es servir. Son hombres de virtud, temerosos de Dios, que aborrecen la avaricia. No quieren ser ricos. Pero van a ser jefes, a lo mejor van a ser ricos, no importa, ellos no quieren. Ellos lo aborrecen. Ellos temen a Dios. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de esos líderes hoy? Moisés, el líder señalado aquí, escucha el consejo. Escucha el consejo de un anciano, dice el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo por 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Hasta que despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de líder. El Espíritu Santo nos ha puesto un ejemplo de líder por medio de su palabra. Nos señala al líder ideal, a Moisés. Nosotros, como iglesia hoy, debemos mirar pronto a aquellos hombres que Dios ha cualificado entre nosotros. Sí, nosotros debemos constantemente estar mirando esos líderes que Dios levanta entre nosotros, esos hombres, como Moisés o como estos temerosos de Dios que aborrecen la avaricia. Nosotros deberíamos estar mirando también. Aquí tenemos un excelente modelo. Ese modelo está dado para nosotros. Nuestra cabeza, nuestro líder por excelencia, también está buscando líderes para que gobiernen su pueblo hoy en día. Nuestro Moisés por excelencia nos ha dado a todos nosotros la tarea de buscar esos líderes. Cualquier líder de la iglesia militante solo brilla con luz que emana de otro lado. Así que Moisés, si brilla para nosotros aquí, es porque el brillo de Cristo estaba en él. Él esperaba también en el Cordero. Él, si pudo ser un líder para nosotros y señalado por el Espíritu Santo, es porque la luz de Cristo ya estaba resplandeciendo en él.
cualquier líder en la iglesia hoy en día, si tiene un poquito de brillo, es gracias a Cristo también. Recuerde que ninguno de nosotros es luz propiamente. Él es la luz del mundo. Y nosotros, si tenemos algo de luz, es por la luz que emana de Él. En todo caso, nosotros somos luna, Él es sol. En todo caso, nosotros pudiéramos ser cualquier estrella, Él es el sol, que toda estrella refleja. Ningún líder brilla con luz propia. Todos necesitamos de Él para brillar. Ahora, todo lo que podamos ver en Moisés, hermano, y que debemos imitar de Moisés, es aquello que tiene de la gracia de Dios. Si Moisés fue humilde para inclinarse ante Jetro, abrazarlo, si Moisés tuvo la capacidad de dejar a su esposa y a sus hijos y salir, fue por la gracia de Dios. Hay uno por excelencia que dejó el cielo, los ángeles adorándoles, toda la gloria del cielo por hacerse hombre y habitar entre nosotros. Él dejó mucho más que Moisés. No lo olvidemos jamás. Él es nuestro Moisés por excelencia. Si él recibió a su suegro con honores, honrando así a su suegro, viendo que era un anciano, Moisés lo honró. Hermanos, ¿le habrá costado a Moisés inclinarse delante de otro hombre mayor que él, con menos gloria que él? Moisés lo hizo porque había humildad en él. Pero nuestro Señor Jesucristo obedeció a sus padres. Jesús obedeció a sus padres. Dice la Escritura que él fue creciendo en sabiduría y él estaba sujeto a sus padres. ¿Usted puede entender eso? Que el autor de la vida, el que hizo el universo, se sujeta a hombres. Moisés aprendió de Cristo. Si había humildad en Moisés, es porque el Espíritu de Cristo estaba en él. El apóstol Pedro nos dice que todos los profetas profetizaban porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Moisés fue uno de esos profetas que gozaba tener el Espíritu de Cristo. Por eso podía ser humilde, humillarse, inclinarse ante su suegro. Ahora Moisés estaba dispuesto a gastarse todo el día, con su pueblo allí, juzgando, atendiendo a cada necesidad. Hermano, Cristo está todo el día para nosotros. Está atento a nuestro clamor para servirnos. Día y noche intercede por ti y por mí delante del Padre. Gracias a eso nosotros no hemos comido fango y destarrado y restregado en el lodo. Cristo es nuestro Moisés por excelencia. Moisés obedeció a su suegro, el consejo de su suegro, lo escuchó y lo obedeció. Nuestro Señor Jesucristo estuvo cada día aquí, no haciendo su voluntad, sino la de su Padre. Siendo Dios, entre nosotros dependía de oración día a día, buscando el consejo del Padre más que su propio juicio o consejo, siendo Él Dios. Hermanos, tenemos un líder por excelencia. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador. A Él miremos, porque Él sí es un líder digno de imitar. Padre, damos gracias por Cristo Jesús, por el único hombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Es Jesucristo hombre, nuestro Salvador y nuestro mediador. Queremos darte gracias, Señor, por Moisés, pero más que ello, Señor, por Cristo, nuestro Señor, nuestro líder, nuestro libertador verdadero. Sea toda gloria, Señor, dada a ti en nombre suyo, de parte de Cristo. Amén y amén.